Muy buenos días, gracias por estar en esta entrevista, o buenas tardes o buenas noches, depende del horario en que ustedes vean esta entrevista. La última del año 2025 de Sorprendente Films. Estoy en la Embajada de la Federación de Rusia en Quito, Ecuador, y vamos a tener un diálogo de fin de año, es para cerrar este año, con el excelentísimo embajador de la Federación de Rusia en Ecuador, Vladimir Sprincham. Y vamos a conversar sobre, creo que el tema más importante del mundo en este momento, que es este conflicto que lleva ya en febrero, se cumplirán 4 años de la operación militar especial de la Federación de Rusia en un conflicto militar con Ucrania. Y como todos ustedes saben, hemos hecho seguimiento de las negociaciones de paz entre la Federación de Rusia y los intermediarios que existen en este conflicto, ya que no hay un diálogo directo entre Rusia y Ucrania. Y pues estamos aquí justamente para hablar de eso, también hablar obviamente de América del Sur, Ecuador, las relaciones con el actual gobierno del Ecuador, en Ecuador y Rusia, y el futuro, que es lo que esperamos que sea mucho mejor que este 2025. Muy buenos días, señor embajador. Qué gusto tenerle nuevamente en una entrevista. Tengo el honor de decir y considerar que usted es mi amigo y ya tenemos varias entrevistas. Nos conocimos por este conflicto. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, en primer lugar, por su iniciativa de realizar esa entrevista. Y es lógico que cada persona, cada institución, cada estado, al fin de año, busca de cerrar con unas cuentas de qué se realizó durante el año. A propósito, hace unos días, mi presidente Vladimir Putin celebró una reunión, una entrevista para los periodistas, una aire... 7 horas. Sí, con la gente de todo el país y no solamente de otros países, para no solamente responder a las preguntas y para contar cómo nuestro país se acercó del fin de año 2025. Y claro que entre los temas más ardientes, más actuales que se analizaron, se charlaron con el presidente fue el tema sobre la operación especial militar en Ucrania, porque este problema afecta y a los ucranianos y a los rusos y a muchos países del mundo que están implicados en esta situación trágica entre los dos países que son países hermanos, pueblos de la misma familia eslava. Es una tragedia para la gente que unas fuerzas en el mundo buscaron de chocar dos países vecinos, dos países que siempre fueron hermanos y amigos. Empecemos por allí. ¿Cuáles son los datos que tienen ustedes de las pérdidas, digamos, que son irreparables? Hablemos del caso de Ucrania. ¿Ustedes tienen una estimación de cuántas bajas, de cuántos soldados ha perdido Ucrania y equipo y todo lo demás? Ellos también tienen sus cuentas. Y también preguntarle cuáles son las cuentas de la Federación de Rusia. ¿Cuánto les ha afectado este conflicto militar? Mira, de costumbre los líderes de los países que están en conflicto no publican los datos de pérdidas porque ese, como yo entiendo, va a afectar eh, a los sentimientos de los soldados, a su posición y sus voluntad para seguir adelante en el conflicto. Pero de nuevo voy a citar mi presidente del día de 19 de diciembre, cuando se reunió en aire libre con los representantes, no solamente de medios de comunicación de Rusia, pero extranjeros. Por ejemplo, unos periodistas extranjeros entregaron sus preguntas a mi presidente y le contestó muy tranquilo, muy claro, muy detallado, y mencionó mi presidente, subrayó que lamentablemente Ucrania perdió 700.000 de vidas humanas en la línea de pelea. Y 700,000 del lado ucraniano. del lado de Ucrania, sí.
y no conozco y no veo unos datos oficiales cuánto perdió Rusia, pero también muchas víctimas aparecieron y se realizaron de parte de Rusia, porque es una batalla, una guerra, y dura cerca de 4 años, y línea de conflicto, línea de pelea es cerca de 2000 kilómetros, entonces Wow. se realizan muchas batallas y muy duros, porque ucranianos como rusos provienen de las fuerzas armadas de Unión Soviética, son heredores de los soldados de la Segunda Guerra Mundial, cuando y ucranianos y rusos y otros representantes de la Gran Unión Soviética lucharon conjunta contra la invasión de Alemania nazista. Y en historia, en sangre, en almas de los pueblos de la ex Unión Soviética se mantienen esa valentía, esa Y esa experiencia de guerra. experiencia y sentimiento de defender su patria, de defender su tierra. Pero ese conflicto fue provocado por países occidentales que siempre siguen de declarar que su meta principal fue de destruir Rusia con las manos, con las vidas de ucranianos. No ucranianos quisieron, pero se recuerda que en 2014 unos líderes occidentales como la canciller de Alemania, ex canciller de Alemania Angela Merkel, como el expresidente de Francia, François Hollande, se presentaron como garantas de reconciliación de Ucrania con los nuevos, con unas regiones de Donbass que querían obtener una autonomía cultural, autonomía de utilizar su idioma rusa, autonomía de no perder, no olvidar sus costumbres ancestrales de sus abuelos, pero no le permitieron, empezaron a bombardear y dentro de unos días de la firma de esas garantías de parte del occidente, empezó el golpe de Estado en Kiev y reconocieron y de parte de Estados Unidos como ex secretaria de Estado Victoria Nuland que Estados Unidos pagaron $5 mil millones en efectivo, trajeron a Kiev para pagar a los participantes de este golpe de Estado contra las fuerzas públicas, contra la fuerza de seguridad, y allá empezó ese conflicto. Y durante 7 años, desde 2014 hasta el día del inicio del conflicto en fuego, en 24 de febrero de 2022, mataron más de 15,000 personas civiles en regiones de Donbass, que se llamaron separatistas, que se llamaron objetos, no hombres, que se llamaron enemigos de la cultura ucraniana, no sé. Y al fin de 2021, Rusia, la Federación Rusa, nuestros gobernantes, el presidente Putin y el canciller Lavrov, enviaron unas propuestas de firmar un acuerdo de seguridad universal para todos, para Rusia, para Ucrania, para Occidente, pero no contestaron de parte de la OTAN, de parte de la Unión Europea, de Estados Unidos. Ellos declararon que no nos interesan las propuestas de Rusia. Nosotros tenemos nuestras metas y van a continuar antes que lograr todos que queremos en este conflicto. Muy claro proclamó ese interés el ex primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, que declaró que Rusia tiene que ser destruida.
económicamente, políticamente, y después al campo de pelea, campo de guerra. Y él mismo destruyó primeros resultados de una negociación de reconciliación de la paz en Estambul, cuando dos cancilleres de Rusia y de Ucrania prepararon un acuerdo de paz entre dos países, y cuando regresó a Ucrania, a Kiev, ex canciller, para presentar a su presidente, muy rápido viajó a Ucrania, a Kiev, señor Johnson, y le prohibió a ucranianos negociar con Rusia. Y en pocos meses, Ucrania, el presidente de Ucrania en aquel momento fue presidente legal, Zelensky, emitió un decreto que le prohibió a sus mismos de negociar con Rusia. Esa fue la situación que abrió esa fase de fuego en el conflicto. Y ahora, cuando llegó en Casa Blanca el nuevo gobierno de Estados Unidos, con el señor Donald Trump, que es un empresario efectivo y conoce cómo negociar para lograr unos resultados positivos. El mejor amigo de él, Witkoff, uno de sus mejores amigos, lo designó para hacer negociaciones con la Federación de Rusia respecto a la paz y con Ucrania. Es su amigo de golf, es su amigo empresario. No puso al secretario de Estado, a Rubio, sino puso a alguien de su suma confianza. ¿Significa algo positivo eso para ustedes? O? Mira, de parte de Rusia también fue nombrado una persona para celebrar esas negociaciones. También no es un diplomático, no es un político, es un presidente del Fondo de Inversiones Directas, señor Dmitriev, Sí. Dmitriev, que en primer lugar tiene experiencia de trabajo en unos organismos internacionales en Estados Unidos, una persona conocida en Estados Unidos, tiene un muy buen nivel de inglés, y persona que tiene no amigos, pero socios en Estados Unidos. Y también es un negociante que, como el señor Witkoff, tiene experiencia en negociaciones. Eso se realizó por mi presidente, me parece, para que la contraparte de un empresario de parte de Estados Unidos... Del mismo nivel, sí. Sí, empresario para que hablan la misma lenguaje. Porque los diplomáticos, señor Rubio, mi canciller Lavrov, tienen una lenguaje diplomática, pero diplomacia necesita utilizar muchas reglas, muchas restricciones, muchos límites. Empresarios pueden hablar más abierto, más libre. Después de su acuerdo, se va a transformar un documento jurídico, un documento diplomático. Pero ahora, en esa fase de negociaciones, de contactos, es importante de coordinar los temas principales del acuerdo de paz. Y esa es la tarea de los empresarios que tienen todo mandato de parte de sus presidentes. Claro que coordinan con los líderes de sus países, no es su visión personal, pero ahora les permitieron para hablar. Y Jared Kushner también, el yerno de la hija favorita de Donald Trump, también está en este tema, ¿no? Pero le comento algo, en Estados Unidos, a nivel diplomático, no causó mucha comodidad, digámoslo así, por parte de varias voces militares también, que dijeron por qué un civil y por qué no alguien de la diplomacia lo hace directamente, ¿no? Es en el lado de Estados Unidos. En el lado de la Federación de Rusia, ¿cómo se vio esto, no? De que un familiar del presidente se involucre y todo eso. En un tema que realmente Estados Unidos no debería tener mucho tema, pero él es el que arma a Ucrania. Señor Dmitriev, si yo entiendo correcto, no es familiar de... Digo, Kushner. Kushner, sí.
no hay problema. Es un familiar, pero ahora en ese momento es una fase de unas negociaciones menos formales, pero más efectivos. Ok. Más efectivos. Y es importante que son personas de confianza personal del presidente Sí, Donald Trump, porque con cambio de la administración en Casa Blanca no se puede cambiar todo el sistema del poder público en el país. claro. En mi país no se cambia nada muchos años y el canciller y el presidente siguen las mismas personas. En Estados Unidos cada 4 años se cambia no solamente el presidente, pero ministros, secretarios de Estado, pero no pueden cambiar todos funcionarios de la Cancillería, del Secretariado de Defensa, ahora Ministerio de De la guerra. Guerra, Secretaría de Guerra. Ajá. Por eso se otorgó ese mandato a las personas de confianza personal en Estados Unidos. Y a Rusia no le molesta porque son personas de confianza que coordinan con su presidente todos los pasos. Mira, últimos días, al fin de semana, se celebró siguiente ronda de negociaciones entre la delegación rusa con Dmitriev, con Witkoff y Kushner, y muy cerca se encontró en su residencia, el En Mar-a-Lago, sí. Mar-a-Lago, el presidente Trump, Ajá. muy cerca allá En Florida. en Florida. No, no puedo excluir que coordinaron y consultaron con el presidente todos los pasos durante esa ronda de negociaciones. Pero el comentario de Witkoff y de Kushner en redes sociales fue que fue una ronda muy productiva Sí, lo y dijeron. muy constructiva. Sí, sí, sí. Eso ahora es importante, dependiente quién celebra negociaciones, pero ninguna duda que al final, cuando se va a analizar el texto final de acuerdo de la paz, porque son temas difíciles para Ucrania, para Rusia, importantes para Estados Unidos, van a participar ucranianos y rusos y nuestros intermediarios de parte de Estados Unidos van a participar diplomáticos, juristas, etcétera, etcétera. No tuvimos la oportunidad de conversar cuando hubo la reunión en Alaska. Para su gobierno, ¿qué tal fue esa reunión, ese acercamiento en Alaska? Primero Alaska y que el presidente Putin haya estado en territorio estadounidense. Todos teníamos los pelos de punta, incluso como medio de comunicación. Yo estaba transmitiendo a la medianoche y todos decían, el presidente debe estar, los misiles deben estar apuntando a Alaska, pasa cualquier cosa y se acaba todo. Pero ¿no fue muy arriesgado? ¿Fue bueno esa reunión? Querido Hugo, Rusia, en contrario, no tuvo ninguna duda, ningún miedo, porque se basaron a las declaraciones de Donald Trump, que está al lado de cesar el conflicto. Ok. Y a ¿Creen que base de los realmente el presidente de compromisos, Estados Unidos no quiere extender más? sí, y a base de compromisos de parte del gobierno de Estados Unidos de ofrecer, de asegurar todas las medidas de seguridad. Primero. Segundo, Era una base militar. base militar, pero base es un territorio, pero hay varias medidas de armamento, de vigilación que no le molestan esos límites de la Tierra, Okay. de allá, de espacio cósmico. Putin consideró que se siente muy seguro porque cualquier incidente solamente va a ampliar, va a romper, a destruir ese proceso, que empezó ese proceso. Y fue muy importante presentar que el primer paso a la paz, al cese del conflicto, realizó Rusia, que Putin recibió la invitación del presidente de Estados Unidos de visitar su territorio, porque en tiempo de Biden eso fue imposible. En tiempo de Trump se cambió todo desde el punto de vista de la política entre los dos países. Antes de esta reunión en Alaska se reunieron expertos, representantes diplomáticos, se reunieron cancilleres, nuestro Lavrov con el señor Rubio. Todo eso se analizó muy
profundo, muy detallado. Y claro que todo el mundo tuvo que tener en cuenta que dos poderes más principales se reúnen para solucionar el tema más grande, más dura, más trágica ahora del mundo, ¿no? Ese conflicto que afecta mucho, gran parte a unos del mundo, a unos políticamente, a otros militar, pero económicamente afectó mucho ese conflicto, porque $1.000 millones que pagaron y países de Unión Europea y de Estados Unidos afectan a su población, afecta al comercio internacional, afecta a las reglas de, por ejemplo, la Organización Internacional de Comercio, porque se imponieron sanciones económicas contra Rusia que afectaron y a India, y a China, y a Irán, África, Venezuela, África. África, América Latina. Por ejemplo, esas sanciones al inicio de la operación militar especial afectó el comercio entre Ecuador y Rusia, afectó duro. En febrero, marzo, abril, mayo, allá más cerca de junio, los empresarios ecuatorianos, gracias a ellos, encontraron unas soluciones para evitar esas sanciones y seguir su negocio con Rusia, porque del mercado ruso dependen miles de familias de ecuatorianos. ¿Cómo está esa relación? Porque en la última exposición suya sobre la relación binacional comercial entre Ecuador y la Federación de Rusia, donde tuve el agrado de que usted me invitara, había descendido la exportación de Ecuador hacia la Federación de Rusia. ¿Hay un patrón de descenso o se está mejorando? ¿Por las sanciones? ¿Es esto o son cuestiones de mercado nomás? Yo creo que todavía hay unos pequeños consecuencias de sanciones, pero yo no conozco cifras en punto al fin de año de la exportación, pero teniendo en cuenta que datos del final de medio año, al final de julio, fue más grande que el mismo periodo en el año pasado, en 24. Entonces, esperamos que va a pasar el volumen de comercio bilateral de $2.000 millones, que es más grande que el año pasado y claro que más grande que en 23 y 22. Y ¿Ha mejorado? sí, Okay. sí, ha mejorado. Y yo puedo ahora abrir una información. El pasado 18 de diciembre me reuní con el presidente constitucional de la República del Ecuador, señor Daniel Noboa Sin, y hemos hablado. Recién, 18 de diciembre. El pasado jueves 18 de El pasado diciembre jueves, en ok. Guayaquil me reunió en presencia de la señora canciller Gabriela Sommerfeld y hemos analizado todo el abanico de temas de interés mutuo. Y se presentó de ambas partes no solamente interés, pero y apertura y disponibilidad de realizar unos nuevos proyectos, de enriquecer temas de cooperación bilateral y económico y humanitario y comercial. Y por eso yo espero que ahora cuando Ecuador y Rusia tenemos unos 3 años y medio en el nuevo mandato del señor presidente Daniel Noboa, se abren nuevas posibilidades de desarrollar y incrementar cooperación bilateral, porque nosotros siempre fuimos y seguimos ser no solamente socios comerciales, pero y aliados políticos. Me consta, me consta. Sí, Ustedes tenían proyectos de desarrollo de potenciar el tema de la producción de energía nuclear para fines eléctricos. Tenían Toachi Pilatón, tenían también algo con el tren. El gobierno de Daniel Noboa había mencionado algunas propuestas o algunas ideas que el gobierno de la Federación de Rusia podía colaborar. ¿Se avanzó en algo de eso? sí, logramos una comprensión mutua con el presidente que
tenemos que continuar, seguir los proyectos presentados en el tiempo de Guillermo Lasso. Se iniciaron, se trabajó unos meses, se pagaron de parte de las compañías rusas y en el restablecimiento del lecho de Río Coca, que está afectado por erosión controlada de las costas, por errores en construcción de estación de Coca-Cola Sinclair y de reparación y actualización de las redes ferrocarril. Okay. Y en generación de energía eléctrica, varios tipos de generación, entre otros, y energía nuclear. Todo eso encontró de parte del presidente Daniel Noboa una bienvenida. Y nosotros nos preparamos de llamar nuestras empresas que siguen adelante con esos proyectos que son tan importantes para Ecuador. Y lamentablemente esos proyectos se congelaron en el tiempo del gobierno de Guillermo Lasso, que ¿Sus proyectos ya tienen tiempo entonces? sí, nuestras compañías siempre me llaman, me escriben. ¿Cuántos tiempo y no se ha podido avanzar? Por ejemplo, en el caso de Coca-Cola Sinclair, ¿desde cuánto tiempo se está tratando de hacer esa remediación? Los representantes profesionales de SELEC visitaron Siberia, una empresa rusa de hidroenergética, Sayano-Shushen, que tuvo la misma problema que Río Coca, Coca-Cola Sinclair. La caída de gran cantidad de agua destruyó las costas y también afectó y oleoconductas y carreteras, etc. Y los representantes de SELEC visitaron para ver cómo se puede realizar ese proyecto, claro, en cantidades más pequeñas, porque el río Coca es más pequeño que ríos de Siberia, pero es el mismo. Construir un túnel que va a evitar una cantidad de agua, no va a caer de presa de Coca-Cola Sinclair. Un túnel va a traer esa agua, evitar, y al salida del túnel otra pequeña estación hidroeléctrica. No se pierde agua, se aprovecha, se genera energía adicional, pero disminuye, o como se dice, hace menor caída de agua que destruye leche y destruye costas de Río Coca. Claro, yo presentó hace tiempo, pero con varias situaciones internas. Política de Ecuador. Cuando el gobierno fue enfocado a solucionar temas de política interior, no tuvieron tiempo de realizar o de empezar el compleción de esos proyectos. Ahora, cuando empezó un nuevo mandato, cuando hay tiempo adelante, perspectiva del gobierno del señor Daniel Noboa, se abren nuevas perspectivas, nuevas oportunidades de regresar a esos proyectos. Y mi compromiso como representante del gobierno de Rusia es muy rápido, porque pasó 2 días, ¿no?, después de nuestra reunión. Agradezco saber que no tuvimos la entrevista porque tenía reunión con mi presidente, con el de mi país. Esa fue la razón. Porque esta entrevista estaba pactada para ese día. Sí, esa fue la razón, porque comprensible. Yo tuve que viajar un día antes para hacer el tiempo, para no depender de los vuelos. Total, no sé. lo entiendo. Sí, 17 en la noche yo viajó junto con Boris, y 18 en la noche regresamos de Guayaquil. Y a mi juicio, a mi impresión, fue una charla muy, muy importante, muy productiva, muy detallada. Y señor Daniel Noboa conoce mi país como empresario, como asambleísta, conoce mi país, conoce nuestras posibilidades. Y nuestras relaciones no dependen de la política, no dependen de... nuestra cooperación no es condicionada por unos
como se despedidas políticos. Nosotros no cooperamos, no conversamos contra cualquier país, solamente para nuestro interés mutuo de dos países, de dos Bueno, yo he economías. conversado sobre temas de Ecuador con usted con 3 gobiernos. Lenín Moreno, Guillermo Lasso y actualmente Daniel Noboa. Y la agenda siempre es la misma. O sea, el desarrollo... De parte de Rusia es sí, la yo sé. misma. De parte de Rusia es la misma. Yo ofreció nuestra vacuna en marzo de 21, en abril de 21, El gobierno plena Esa fue nuestra vacuna. primera entrevista, cuando ustedes ofrecieron el Sputnik. Sí, sí, pero fue gobierno saliente y no quería reunirse conmigo el presidente Lenín Moreno porque se sentía mal. Los mismos cartas credenciales que de costumbre embajadores entregan al presidente del país, porque en mi carta credencial se escribe, firmada por el presidente Putin, yo pido que usted crea todas las palabras de mi embajador como a mí mismos. Porque es su representante. Es como su representante. Y yo tuve que presentar al presidente del Ecuador en aquel momento, Lenín Moreno, pero recibió un día copias el canciller Mejía y dentro de unos días el mismo canciller recibió, y me parece que Secretaría Jurídica de la Presidencia, una mujer también que salió con el gobierno de Lenín Moreno, recibieron nuestras cartas credenciales. No es, como se dice, una cosa correcta, pero esa fue la situación. Yo no tuve con quién hablar, con el ministro de Salud, dice, estamos gobierno saliente, no podemos tener compromisos de parte del gobierno para compra o para firmar el acuerdo de confidencialidad, porque es... Y eso hizo que el gobierno de Lasso no tuviera vacunas. ¿Se acuerda? El gobierno de Lasso quería vacuna hasta el septiembre para vacunar en primeros 100 días la mitad de la población de Ecuador. Y cuando se realizó charla telefónica el 5 de agosto, Putin le ofreció vacuna, pero no más antes de noviembre, porque nosotros en aquel momento, en agosto, tuvimos un turno de 65 países que ya firmaron contratos, pagaron compra de vacuna. Y Rusia no tiene derecho de vender a otro país sin seguir ese turno, porque son compromisos no solamente, no políticos, comerciales. Y Lasso dice, si no nos envía vacuna hasta el 1 de septiembre no necesitamos, porque 9 de septiembre, o quién fue, dice, yo tengo que declarar que yo cumplió mi declaración de campaña electoral, que voy a vacunar 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días. Con eso se terminó el tema de vacuna. Sí, sí. Y vacunaron aquí a la gente con todo tipo de Bien, productos. gracias a China, Sí. que con Sinovac, con, no sé, a otros tipos de... Conozco personas que tienen 3 tipos de vacuna distinta o 4 tipos en su cuerpo, la verdad. Entonces, eso fue lo que terminó pasando. No soy especialista, pero cuando yo me preparo de viajar a Ecuador como embajador, yo conocí de mis planes de mi nombramiento en Ecuador, que en Guayaquil fue una situación más difícil de toda la América Latina, con muertos. Señor con embajador, enfermos. durante el gobierno de Lenín Moreno, en la pandemia, el primer año murieron 140,000 personas, la mayoría de Guayaquil, y murieron en sus casas sin atención médica y sin nada. Entonces, históricamente es el gobierno del Ecuador más, no sé si decir la palabra, mortal de su historia. Ni siquiera las guerras que ha tenido con otros países, Ecuador ha perdido tantas vidas como en ese momento. Sí, bueno, eso es un tema complejo. ¿Cómo le ve usted ahora, considerando la situación, estas negociaciones de paz, volviendo al tema de la Federación de Rusia y el conflicto? Usted, me imagino, su canciller leyeron las propuestas de Donald Trump, los 22 puntos, de los cuales casi 10 puntos es, vamos a poner Ucrania será un estado de Estados Unidos fronterizo con la Federación de Rusia.
Estados Unidos se encargará de la reconstrucción de Ucrania, Estados Unidos le dará la seguridad a Ucrania, o sea, todo es No poner sé. al país al lado que le puso las armas a Ucrania. Y cuando yo leí ese documento dije, esto no lo va a firmar Rusia nunca. Y, una regla, una ley diplomática es no publicar contenido y temas de negociaciones antes su final. Porque hay Wow. muchas fuerzas que buscan de romper, de destruir ese proceso. Por ejemplo, no se sienten cómodos europeos que no son parte de ese proceso de negociaciones y viajan a Estados Unidos al lado de Ucrania para cambiar las condiciones que prepararon Estados Unidos. Fueron primero, que se conoce en el medio público, un programa, una propuesta de 28 puntos. 28 puntos, meramente. Después se disminuyó a 20, 22, 20. Ese es compromiso que fue de acuerdo Rusia. No insistieron a unos temas, pero hay unos temas muy importantes. Rusia no se permite dejar de nuevo los ciudadanos, porque ahora la mayoría son los ciudadanos de Rusos. Rusia, en la componencia de Ucrania para que ser no solamente amenazados, matados de nuevo, porque fueron al otro lado oportuno de la frente, de línea de pelea con Ucrania. Uno de los puntos que están en los dos borradores es el tema de que Ucrania tiene que replegarse en Donetsk, en donde han sido los combates más duros y complicados. O sea, de que Ucrania se repliegue hacia el oblast más al norte y ese territorio se reconozca como de la Federación de Rusia. Es decir, que termine la guerra actual de avance de Rusia donde es más conflictivo ahorita actualmente. Parecía como una especie de entrega o de darle a Rusia eso con el objeto de que Rusia acepte todo lo demás. Mira, Hugo, mi presidente el 19 de diciembre de nuevo subrayó, acentuó que Rusia está lista de cerrar, pero no cerrar, terminar el conflicto finalmente absoluto en el momento cuando está de acuerdo Ucrania. Pero hay unas cosas que Rusia no va a permitir, que no va a traer, no traidor, No va a traicionar. no va a traicionar. Ese Todas las muertes intereses rusas. de esos nuevos territorios de Donbass, de Crimea, de Zaporozhia y Gerson. Gerson, que según el... O sea, todo lo que es el río Dnieper hacia el sureste. Según el punto 51 de la Carta de la ONU, ese es un país, un territorio que a quien intereses no se tienen en cuenta por el gobierno central, tienen derecho de proclamar su autodeterminación del país. Entonces, Crimea, Donetsk, Lugansk, Gerson y esos Zaporozhia celebraron sus referéndums a base de la Carta de la ONU. Claro, no todos no son reconocidos todavía por la ONU, pero ese no violaron las leyes internacionales, compromisos de la legislación internacional, jurisdicción internacional. Esa Rusia no va no va a discutir. Y además de eso, Putin declaró que Rusia, si no quiere negociar Ucrania, va a seguir su ofensiva en esa operación militar especial antes que va a lograr metas principales de esa operación. Demilitarización, no tiene derecho de ser parte de una infraestructura
militar hostil a Rusia. La OTAN, ahora sin apoyo de Estados Unidos, también se prepara de una guerra universal contra Rusia. El secretario general de la OTAN dice: Rusia amenaza a Europa, tenemos que atacar primero como una medida de defensa. Pero yo no entiendo cómo se defensan con ataque. Otra cosa, otra meta, denazificación. Desnazificación, sí. Desnazificación. Porque en Ucrania ideología nazi se reconoce como ideología nacional, con retratos de los colaboracionistas de Alemania, ucranianos, con los símbolos de Alemania nazista, esvástica, sí, sí, etcétera, etcétera. Tercero, reconocer a la gente, no solamente en Donbass, Crimea, etcétera, pero en Ucrania, utilizar idioma rusa al mismo nivel como ucraniana, porque la mayoría en los recesos se presentaron rusos. Los mismos funcionarios públicos de Ucrania, cuando hablan entre ellos, y el mismo parlamento, Rada de Ucrania, en ruso. Sí. Porque es un idioma que, sí, idioma, ¿cómo se dice? Local. Común, ajá. Común. Rusa es común, pero ucraniana es local. Sí. No cada uno habla ucraniano, todos hablan ruso. Tercero, no no prohibir la presencia de Iglesia Ortodoxa Rusa. Porque la mayoría de los ucranianos son ortodoxos, no son católicos. Católicos son solamente una parte occidental de Ucrania, cerca de Polonia, de Chequia. Esta parte, que fueron parte de países europeos antes de la Segunda Guerra Mundial. Imperio Austrohúngaro, sí, etcétera. Esos son 4 metas que son sagrados, ¿no? Sacrales para Rusia. Y claro que eso se va a poner en el Tratado de la Paz final. Pero mira, esos son pocos, no son muchos que busca Rusia. Sí, pero ahora Europa... Hay un punto que creo que es central dentro de esta entrevista y que me gustaría preguntarle, es Europa está dividida por el tema del robo de activos de la Federación de Rusia, deuda que tiene Rusia, o sea, que adquirió Rusia, compró Rusia de países europeos. Son divisas, son bonos de deuda de varios países europeos, cerca de 300.000 millones de dólares, y eso se lo quieren quitar a la Federación de Rusia como compensación para reconstruir. Y también en los puntos de propuesta de Donald Trump hay financiación por parte del bolsillo ruso. Yo le había preguntado a usted, parece que Ucrania, la que pierde, está pidiendo compensaciones, que pague Rusia, pero Rusia fue invadida en Kursk y ha tenido muchos también ataques. Ayer hubo en la madrugada de, hoy es martes, del domingo al lunes, hubo un ataque terrorista en Moscú a un alto oficial ruso. Me refiero a que Rusia ha perdido también, Rusia también ha sido afectada y mucho, creo yo, por ser su tamaño mucho más grande, pero no veo una posición rusa respecto a pedir compensaciones por lo que ha pasado de la OTAN, la CIA, Estados Unidos. Es raro, señor embajador, verle a usted y que usted hable, o que ustedes los rusos hablen también de Trump, cuando Trump dijo al mismo Zelensky en el Salón Oval: yo di los javelins, yo armé Ucrania y le hice la guerra a Rusia, y ahora soy yo el que habla de paz. Es como el que maltrata y después dice, no, ya voy a hacer... Ustedes los rusos tienen una condición muy diferente, no son, parece rencorosos, no sé. ¿No piden también compensaciones a Estados Unidos y a Europa por haberles hecho daño para la paz? Primero, sobre los recursos rusos que se preservan en bancos europeos. Yo no sé por qué deciden a nombre de toda la Europa unos funcionarios de la Unión Europea que no son elegidos por nadie. Ah, sí, la Comisión Europea. ¿No? Comisión Europea. Ellos se aseguran, se comprometen de parte de todos los países con quien no consultaron si quieren robar dineros extranjeros o no. Pero en Europa ahora aparecieron países, entre otros, primera Bélgica,
después Italia, Francia, que no apoyaron esa idea de Ursula von der Leyen de robar reservas rusas y pagar a Ucrania. ¿Por qué? Porque en Bélgica, en bancos de Bélgica, en bancos de otros países se preservan y se mantienen dineros de otros países de Asia, de África, de Oriente Extremo, de Medio Oriente, que van a perder su confianza en el seguro de bancos europeos. No van a mandar su dinero, van a perder mucho más. Y otra cosa, mi presidente en la misma reunión de 19 de diciembre dice que esa va a ser una violación de todas las reglas económicas internacionales, de reglas de Organización Internacional de Comercio, de todas las reglas que existieron en esa esfera de relaciones económicas y comerciales universales. Segundo, por eso no aprobaron ese robo de nuestros dineros. Segundo, ¿por qué Rusia no pide compensaciones? De costumbre, las compensaciones se habla al fin del conflicto, de la guerra, como fue, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. De reparaciones se habló al final, después del conflicto bélico. Yo no estoy seguro, no soy parte de ese proceso de investigación de los daños de parte de Ucrania, de parte del armamento occidental, sus misiles, sus tanques, aviones, etc. Pero me parece que compensaciones paga el país que perdió la guerra. Y claro que es una diferencia entre la situación en la Segunda Guerra Mundial y en ese conflicto con Ucrania, pero ese no se puede ahora discutir. Okay. Eso se puede discutir al final del periodo bélico del conflicto. Y puede ser que va a aparecer de parte de Rusia una demanda, pero ahora Rusia, sin esperar recompensación, trabaja para recuperar las ciudades, las casas de la gente, empresas, estaciones económicos, energéticos, etcétera, etcétera, para que la gente se siente cómodo en compañía de Rusia. ¿Cómo fue? Rusia pagó 1.000 millones de rublos para construir ese puente de Crimea, 19 kilómetros entre territorio seco de Rusia y península de Crimea, porque no tuvimos una conexión de seco por la tierra entre Rusia y Crimea, porque antes tuvimos que pasar a través de Ucrania. Eso todo se rompió. Por eso se construyó ese puente, que fue el objetivo de ataques de parte de Ucrania. ¿Para qué? Para que crear condiciones mal para la gente civil, porque eso se utilizó la mayor parte para traer productos, cargo con materiales de construcción. El puente etcétera, también tenía etcétera. trenes. Ajá. Trenes, sí, son dos, de vehículos y de trenes, Sí, así fue. dos niveles del puente. Es el único puente en el mundo, 19 kilómetros, tan rápido. Y ese conectó Crimea, que se autoproclamó desde 2014 como parte de Rusia. Yo entiendo que Ucrania ya no está de acuerdo que es imposible de retirar Crimea a Ucrania, porque también eso se realizó a base de un referéndum. Y ya pasó unos años de independencia de Ucrania, la península República de Crimea. Pero con otros territorios, yo le comentó que Rusia está lista de liberar solamente territorios de Donbass sin pretender a otra parte de Ucrania,
pero Ucrania tiene que cumplir metas que fueron raíces del conflicto. Su intención de ser parte de la OTAN, prohibición de idioma rusa, Permitir la religión. permitir la religión ortodoxa y unas fuerzas armadas de 800.000 personas. Me parece que con esa... Si la cuestión política de Ucrania, a la recepción de la independencia en 1991, se declaró un país neutral. Y violaron su propia constitución política. Cuando la OTAN se preparó de instaurar bases militares en la ciudad de Kharkov, en unos 4 minutos de vuelo de los misiles hacia Moscú. Rusia sintió una amenaza. Ahora se adelantó todos esos puntos de lanzar misiles a Rusia, pero todavía hay este problema. Y Rusia cree de construir unas zonas sanitarias, alejar militares ucranianos de la frontera para que no ataquen el territorio Sí, ruso. sí, zonas de amortiguamiento les llaman. Gracias, señor embajador, por esta extraordinaria explicación de cómo está la situación en el Donbass y entre dos pueblos hermanos. Muchas gracias. Aprovechando que hoy es 23 de diciembre del 2025, tal vez pedirle a usted, tal vez un saludo para nuestro pueblo, el hermano pueblo de la Federación de Rusia, Ecuador. Obviamente usted sabe que aquí nos ven de México a la Patagonia, migrantes en Estados Unidos y en Europa. No sé si tiene tal vez algunas palabras por estas fechas que son importantes para la cristianidad planetaria. Gracias por esa oportunidad de dirigirme a los amigos ecuatorianos y no solamente a amigos, a todos los ecuatorianos que son nuestros socios, son nuestros aliados. Yo, en casi 5 años de mi trabajo en su lindo país de 4 mundos, me siento entre los amigos. Y ahora, en víspera de Navidad, yo quiero desearle, en primer lugar, salud. Salud que es el base para todo. Una vida pacífica, una prosperidad en sus familias, unos niños felices y viejos que se sienten seguros con sus familias en su país. El año que se termina fue bastante difícil para Ecuador y nosotros como diplomáticos rusos que trabajamos ahí, fuimos parte de esos tiempos no tan... bastante complejos para ecuatorianos, pero gracias a una buena voluntad, a una conciencia de los ecuatorianos, todos pasaron todos esos tiempos y ahora, como todo el mundo, esperamos el nuevo año una vida mejor, una situación más tranquila, una cooperación entre nuestros países más fructífera y más grande. Y con todo que rusos son ortodoxos y nuestra Navidad se celebra 7 de enero, pero trabajando en un país católico, un país que celebra en esos días las fiestas principales del año, yo le deseo a todos, amigos, hermanos ecuatorianos, unos sentimientos de amistad y solidaria de parte de Rusia. Rusia fue, es y va a seguir un amigo de Ecuador. Saludos a todos. Gracias. Muchas gracias, señor embajador, de verdad. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. También de nuestra parte, desear a todo el público de Sorprendente Films y de las otras cuentas que se retransmiten estas transmisiones. Feliz Navidad, que pasen muy bien, que sea pues un tiempo de disfrutar en familia y que el próximo 2026 sea un año de paz, un año de prosperidad. Le deseo yo a la Federación de Rusia, Ucrania, Europa, paz, por fin paz.
Pax Bobis, paz para todos, que se logren los acuerdos adecuados y que pues podamos trabajar en paz. El desarrollo se da cuando se da en paz. Muchas gracias, suscríbanse a estas cuentas, síganos, pongan me gusta, retransmítenlo. Y esto es Creative Commons. Ustedes pueden descargar esta entrevista y también pueden publicarla en sus redes. Yo no me voy a molestar, más bien me halagan. Hasta luego. Felices fiestas.